Bueno, buenas tardes. Ya siento que vamos con retraso. Los que veáis este vídeo grabado, pues no lo notaréis, pero la gente que está en directo lo habrá notado porque he empezado la conexión y ha habido problemas de cobertura. Estas cosas ocurren. Últimamente no sé qué me pasa, que en todos los directos ocurre algo. Y nada, entonces ya siento eso. Hemos empezado, luego hemos parado, en fin, ya siento que la gente ya está esperando. Pero bueno, también así le damos un poquito más de emoción, ¿no?, al directo de hoy, porque si no la gente ya se acostumbra a que todo funciona, aunque en realidad nunca funciona todo bien. Siempre hay un ruido de fondo o lo que sea, pero en fin, hoy ya estamos aquí. Muchas gracias a veo que ya está uniéndose gente de Portugal, gente comentando. Me había comentado, ¿no?, uno de las asistentes habituales a los directos me ha dicho, bueno, pues si tienes problemas lo puedes grabar, pero es que la gracia de los directos es que son en directo, ¿no? Y entonces podéis comentar y a mí me gusta ir viendo los comentarios, aunque no puedo contestar a todos porque si no, no hago directo. Lo que hago es, si queréis que hagamos un día un preguntas y respuestas, yo estoy encantado. Pero como tengo mi rollo previsto, pues si me pongo a contestar vuestros comentarios, pues no puedo, ¿no? Entonces, bueno, hoy lo hacemos ya desde dentro porque he tenido que... Estaba en un sitio súper chulo, ¿vale? Estaba ahí al lado de una iglesia porque íbamos a hablar de Jane Austen y la iglesia de Inglaterra. Y entonces me había buscado un sitio con una zona así de césped, con una iglesia muy bonita detrás de mí. Y, y nada, me tenía que volver porque ha pasado por encima una nube radioactiva o algo y de repente la cobertura ha desaparecido y no me ha dado, es que no había nada. Entonces he empezado, he visto que no se unía a nadie y he dicho, hombre, la gente, yo creo que alguien se unirá, ¿no? Y me he visto que es que no funcionaba. Entonces he tenido que volverme y ahora pues estoy dentro de una casa, dentro de donde estoy viviendo estos días y, y aquí espero que funcione. Hay wifi, no, o sea que funcionará. Bien, eso ha sido un poco también para hacer tiempo mientras ya se ha unido un montón de gente. Saludos a gente desde México, saludos desde Chile, saludos, ¿no?, a la gente que está en Portugal. Por cierto, que ya lo habréis visto, el próximo sábado tendré la suerte y el honor de participar en una charla con gente desde diferentes partes del planeta, supongo, pero organizado por la Jane Austen Society de Chile, ¿no? O sea que va a ser un placer. Me encanta participar siempre en estas sesiones con gente de diversos países para hablar de Jane Austen. Hace unas semanas estuve con gente de México, ya he estado un par de veces con gente de México que me han invitado. Hace unas semanas más estuve con la United Society de Norteamérica, como tienen regional branches, ¿no? Tienen así como sedes locales. Estuve con la gente de Florida. Y ahora en septiembre voy a estar con el grupo de Washington, D.C. Y nada, aquí estamos. O sea que yo, si me queréis invitar, no lo dudéis. O sea, hombre, luego hay que buscar las fechas. Pero siendo online es todo muy fácil, ¿no? Y también habréis visto que publiqué bueno, pues una publicación, ¿no?, valga la redundancia, diciendo que estamos, eso es un plural porque tengo ahora la suerte de trabajar con un equipo fantástico, que me van a ayudar a toda la promoción de los libros y la organización de cursos y de conferencias. Entonces estamos organizando el calendario de este nuevo curso y me gustaría hacer un montón de cosas. Ya veremos el COVID y las restricciones si nos permiten hacer actividades presenciales este curso. Espero que sí. Recemos para que sea así, porque lo de hacer todo online, a ver, como experimento vale, pero yo creo que ya tenemos todas ganas de vernos y de estar presentes, ¿no? Entonces, si queréis organizar algún evento en vuestra localidad, de momento estamos en España, ¿vale? Hablando de las fronteras españolas, pues me lo decís, ¿no? O sea, sobre todo si podéis ayudar a la organización, porque si nos gustaría que vinieras, a mí me encantaría ir. Pero bueno, pues si tenéis relación con alguna biblioteca, con alguna entidad que organice conferencias, etcétera, pues me lo decís. Y si podemos organizar algo que sea viable, pues me encantará. Ya buscaremos las fechas para que sea posible. Entonces, nada, estamos abiertos a todo tipo de sugerencias para hablar de Jane Austen, de literatura y de crecimiento personal, profesional y relaciones personales, que es un tema que iremos poco a poco abordando, porque como sabéis, ahora en febrero me publican un libro que habla de estos temas. Entonces, dicho todo esto ya y pidiendo otra vez disculpas por el retraso, vamos a hablar de Jane Austen y la Iglesia de Inglaterra. Entonces, a ver, como siempre que hablo de Jane Austen,
os digo que hay cosas que son datos históricos o datos literarios objetivos y otras cosas son interpretaciones personales. Entonces, como es mi interpretación personal, pues vamos, habrá gente que opine distinto y me parece fenomenal. Por eso me encanta hablar de John Austen con gente, porque así intercambiamos opiniones y uno se enriquece. Lo digo porque como además es un tema pues más personal, porque vamos a hablar de la religión, no voy a hablar de religión, pero sí que voy a hablar de Jane Austen y la religión de su contexto. Entonces, bueno, pues espero que, vamos, yo pues soy muy respetuoso, ¿vale? Pero si digo algo que alguien piensa que, pues por favor, que me disculpen de ninguna mala intención. O sea, que yo voy a decir lo que yo entiendo y mi perspectiva, y si alguien piensa que no es así, pues me encantará recibir comentarios, discutirlo, comentarlo y aprender de otras perspectivas. Entonces, bueno, como sabéis, en casi todas las novelas, porque puse en todas y luego dije, uy, y aunque lo comentó, pues alguno de los personajes principales es un clérigo, ¿no? O sea, hacemos un recorrido así breve, pues sentido y sensibilidad, pues tenemos a Edward Ferrars, Mansfield Park tenemos a Edmund Bertram, si tenemos en Orgullo y Prejuicio tenemos a Mr. Collins, en Emma tenemos a Mr. Elton, en la Bahía de Northanger a Henry Tilney, y ya en Persuasión se nombra el hermano del capitán Wentworth, que es clérigo, pero no es un personaje principal. Y en Lady Susan, pues tampoco, ¿no? O sea, supongo que se nombrará uno, igual no, pero ahora mismo no caigo, creo que no. Pero bueno, no estamos hablando de personajes principales, pero en fin, 5 de 7 está bastante bien. Con diferentes resultados, algunos muy positivos, o mejor dicho, positivos, ¿no? Y algunos negativos o muy negativos. Y otros, pues, simplemente se les nombra y ya está, ¿no? ¿Por qué? Porque aparece tanto en la iglesia, ¿no? Los clérigos en las novelas de Jane Austen. Bueno, si vamos a su biografía y vemos que ella es hija de un clérigo y que tiene dos hermanos, uno lo conoció clérigo desde muy jovencita, otro que es Henry, primero estuvo en el ejército, luego se hizo banquero y al final acabó como clérigo, ¿no? Pues obviamente los clérigos formaban parte de la vida de Jane Austen. Tuvo alguna relación breve, ¿no? O sea, de amistad, digamos, porque en aquella época era todo mucho más complicado, ¿no? Entonces las relaciones eran más difíciles entre hombres y mujeres en el sentido de la posibilidad de tener, pues, conversaciones y tal. Estaba todo mucho más estipulado, había que hacerlo todo en público, ¿no? Y entonces, bueno, pues tuvo algunos pretendientes que eran clérigos, ¿no? Entonces, bueno, pues obviamente es un tema importante porque es que la Iglesia de Inglaterra era la Iglesia de Inglaterra. Entonces, era un tema también nacional, aparte del tema espiritual de una religión, ¿no? Pues está el tema nacional, ¿no? O sea, que es que la Iglesia de Inglaterra era parte muy integrante de la sociedad inglesa en la época de Jane Austen, ¿no? O sea, que por eso era como eso, ¿no? O sea, no quiero tampoco ahora dedicar mucho tiempo a esto, pero en fin, ¿no? O sea, que era un tema. Ahora, pues en la vida, a lo mejor la religión es una cosa más personal, más íntima, ¿no? Hace unos años igual sí que había en España, pues yo hablo de lo que conozco que es España, ¿no? Pues una tradición más católica que se ve en las fiestas, pues en España muchísimas fiestas tienen origen religioso, luego ya pues la gente cree o no cree, eso ya es algo personal, pero tenemos una tradición religiosa pues muy extensa, ¿no? Pues en la Iglesia de Inglaterra, pues además con más razón, pues porque el rey o la reina era la cabeza de la iglesia, ¿no? Entonces, bueno, pues ese contexto me parece muy interesante que releáis, si queréis, ¿vale? Los capítulos 9 y 11 de Mansfield Park, porque ahí es donde escuchamos a Jane Austen hablar tranquilamente y detenidamente de la función de los clérigos, ¿no? Porque, y vemos qué opina. No lo dice ella, a lo mejor esta es mi opinión, pero vemos un diálogo entre Edmund Bertram y Mary Crawford, y Fanny aparece de vez en cuando, en el que se hace una discusión. Y entonces ahora comento el contexto y esta conversación y así vemos cuál es la opinión que yo veo de Jane Austen, que puedo estar equivocado. Y luego pues comento alguna cosilla más y ya os dejo tranquilos y tranquilas, que llevamos mucho tiempo aquí entre que no podíamos y ya podemos, se va a hacer muy largo este directo. Entonces, contexto. Lo sabéis porque he hablado de esto alguna vez. En aquella época, ¿no? En las familias clase media alta, pues heredaban el hijo mayor.
Esto es lo establecido. Para no dividir el patrimonio familiar entre todos los hijos o hijas, pues hereda el mayor todo y el resto, pues algunas rentas o algo con lo que puedan sobrevivir, sí, para todos, y si no, búscate la vida. Entonces, claro, el segundo hijo y el tercer hijo o el cuarto, todos los que hubiera, tienen que buscar otros modos de subsistencia. ¿Cuáles eran los apropiados para gente de clase buena, clase media, alta? Pues estaba la marina, estaba el ejército, estaba la abogacía y estaba la iglesia. De hecho, en el diálogo que veréis, si leéis capítulo 9 de Mansfield Park, veréis que cuando Mary Crawford se sorprende porque dice, uy, no sabía que fueras a tomar las órdenes. Y entonces le dice, bueno, pues de algo tengo que vivir. Y como verás, pues no soy ni marino, ni del ejército, ni abogado. Por lo cual no quedan muchas opciones. Es decir, que estaba muy marcado, ¿no? La medicina no, aunque se le respetaba porque le salvaba la vida, lo de trabajar con cuerpos humanos no era algo como muy apropiado de la gente de clase alta. Entonces se le respetaba, pero no era lo apropiado, digamos, ¿no? O sea, todo lo que fuera intelectual, ¿vale? Se intentaba que fuera algo intelectual y que no exigiera mucho esfuerzo, porque si las tienes que esforzarte mucho, ¿no? Entonces, bien, pues yo creo que es un tema, ¿no? Que se puede ver, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas familias nobles, el hijo pequeño o el que fuera, pues se formaba, tenía que hacer unos estudios teológicos, algunos iban a Oxford, dependiendo también de la exposición de la capacidad económica, y luego ya pues recibían las órdenes religiosas, ¿no? De manos del obispo, y tenían que tener un encargo pastoral para sobrevivir, que muchas veces si la familia tenía medios, pues a lo mejor tenían a su cargo pues una parroquia o algún familiar le podía dar un puesto. Lo vemos en ese sentido de sensibilidad, como el coronel Brandon le ofrece, ¿no?, a Edward Ferrars pues una parroquia, porque él es un noble, tiene posesiones y entonces puede ofrecerle. Y de ese modo tienen un modo de subsistencia mejor o peor, en ocasiones muy bueno, ¿no? Y en ocasiones pues lo suficiente para subsistir y poco más. Mr. Collins tiene el apoyo, ¿no? La protección económica de Lady Catherine de Bourgh, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, es decir, que la religión, que la iglesia, era una profesión. O sea, se veía como una profesión, pues como era el marino, como era el abogado. Entonces, había gente que iba a esa profesión con pues una actitud. Pasa por ahí una alarma. Esto es Berkeley, no estoy en Nueva York, hay menos ruido, pero hay ruido. Entonces, bueno, ya está. Pues la iglesia, no, perdón, había gente que iba a tomar las órdenes con una, a lo mejor, devoción, entonces lo hacía como una ocupación, pero además estaba unido a una devoción personal, a unas creencias, por lo cual, pues era como algo más propio. Otros simplemente lo veían como una ocupación. Y entonces, claro, pues cada uno luego desempeñaba su ministerio de un modo mejor o peor, ¿no? Dependiendo de sus cualidades personales, porque tampoco se hacía con muchísima exigencia, ¿no? Claro, entonces ahí se ve que hay todo tipo de clérigos, ¿no? Porque si tú sabes que tu vida vas a conseguir, o sea, si te aseguras su sustento, pues entonces ya hay gente que iba por el interés económico puro y duro, y gente que, bueno, pues oye, todos necesitamos vivir de algo, ¿no? Pero además tenía pues una atracción, tenía una devoción, tenía una actitud religiosa, por lo cual podría desempeñar mejor ese cargo. Sobre esto hablan Edmund, y yo no soy fan de Edmund, tengo que decir, y Mary Crawford, que yo soy bastante fan de Mary Crawford, pero bueno, tiene sus cosas la pobre, ¿no? Entonces, tiene una conversación en la que ella, que estaba empezando a sentirse atraída por Edmund, al ver que va a ser clérigo, se lleva un chasco muy importante, ¿no? Pues porque ella es una chica de mundo, digamos, social, le encantan los bailes, las fiestas, y de repente ve que al que quería que fuera su futuro esposo va a ser clérigo, y entonces lleva un chasco diciendo, pues vaya compañero, ¿no? Hemos perdido todo el glamour de repente. Y entonces, como un poco como le discute. Y dice, hombre, no lo hagas, ¿no? Hasta abogado, ¿no? Y entonces eh, empieza a decirle, bueno, todo lo malo que hay, ¿no? Y que, bueno, pues los clérigos no son nada, no tienen ningún puesto en la sociedad, pues un marino todavía, pues mira, un militar, ¿no? Pues son valientes, pero un clérigo no es nada. Entonces Edmund, y aquí yo escucho a Jane Austen, igual me equivoco, le hace ver que como que no, ¿no? Y dice, o sea, hombre, un clérigo tiene en sus manos lo más valioso. O
O sea, tiene pues la religión, que es lo más profundo que tienen las personas, tiene la moral, ¿no? Y tiene pues la misión de ayudar a la gente, ¿no? Pues en su vida religiosa, ¿no? Y entonces eso es mucho más valioso que cualquier otra tarea, le viene a decir, ¿no? Y entonces Mary Crawford empieza a discutirle, ¿no? Diciéndole, mira, todos los clérigos que conozco yo, ¿no? Pues son un desastre. Comilones, bebedores, vividores, perezosos, ¿no? Y entonces Edmund le dice, pues mira, habrá gente que es así, no te lo niego, ¿no? Pero hay otros que no. Y a ver, el cargo en sí, la posición de clérigo, pues es muy digna y es una función muy importante, tanto social como obviamente religiosa. Y luego ya depende de la actitud personal de cada uno. Entonces, si el clérigo en concreto, pues es una persona con todos esos defectos, pues será un mal clérigo, ¿no? Pero si es una buena persona, pues será un buen clérigo. Entonces no podemos juzgar a los buenos y a la posición y al servicio como clérigo por los malos que haya, ¿no? Entonces un juicio que yo creo que Jane Austen está haciendo, es decir, no podemos juzgar a la gente buena por los malos, ¿no? O sea, pero en cualquier lugar. Es que todos los políticos, yo no voy a hablar de política, no me gusta hablar de política, ¿no? Y entonces, pero si yo juzgo a todos los políticos por los malos, pues seguramente habrá gente muy buena que lo hace bien, pero a lo mejor eso no sale en los medios, ¿no? Y entonces su trabajo, pues lo que ocurre con los clérigos, ¿no? Pues si solamente me fijo en... Ahora contesto a la pregunta sobre si en España era así, no te sé decir mucho, pero no, yo creo que no, ¿no? Pero bueno, pues los clérigos, si yo juzgo a los clérigos, a quien sea, porque me fijo en los malos, pues todo lo que estén haciéndolo bien es injusto para ellos. Todos los profesores de universidad son un desastre. Pues algunos sí, seguro, pero otros intentamos trabajar bien, ¿no? Entonces no me juzgue por los malos, júzgame por mí. Entonces, bueno, pues es evidente, ¿no? La iglesia en España, yo conozco la época que he vivido, no tengo muchos conocimientos de la época anterior. Bueno, pues en España, como sabéis, lo comento así brevemente y vuelvo, no me quiero meter en berenjenales porque no soy experto, pero en España ha habido una época, ¿no? Antes de la transición a la democracia en la que Iglesia y Estado estuvieron muy unidos. Y entonces, bueno, pues yo, y eso sí lo voy a decir, de mi punto de vista, creo que eso no es bueno. Yo creo que la Iglesia tiene que ir por un lado y el Estado por otro, porque si no se junta lo divino con lo humano en el mal sentido de la palabra y los intereses, y eso acaba muy mal. Entonces, la Iglesia es la Iglesia y el Estado es el Estado, ¿no? Y cada uno que se encargue de lo suyo. Eso es lo que yo opino. Pero eso es mi opinión, ¿no? Entonces, volviendo. Pues Jane Austen, que conocía bien a los clérigos, porque los tiene en su familia y porque conocía pues otros, pues ella conocería buenos y malos, seguro, ¿no? Y su padre, pues seguro que fue un buen clérigo y ella lo vio en su casa, ¿no? Pero también conocería a otros que no. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Pues ella en sus novelas dibuja distintos tipos de clérigos. Y entonces, pues tenemos algunos clérigos que simplemente se benefician del cargo, como es un Mr. Collins, ¿no? Que dice, no es que se le dé a un hombre como muy piadoso, sino que, bueno, pues oye, tenía que vivir de algo, vivo de esto, me preocupo más por el huerto, ¿no? Por lo que sea, que en realidad por la gente, por las almas, ¿no? Tenemos a un Mr. Elton que, bueno, pues es un desastre, ¿no? Y lo único que es un trepa, ¿no? Lo único que quiere es escalar socialmente. Y además es un hombre inteligente, con buena presencia, y entonces, pues, lo que quiere es escalar socialmente, ¿no? Y entonces, ya no estén ahí, lo pone en evidencia. Pero luego tenemos a otros, ¿no? Que, bueno, serán más o menos piadosos, ¿no? Más o menos religiosos, pero son personas con principios. Y entonces, tengo miedo de hacer muchos spoilers, pero ya lo siento, si os metéis en este directo sabéis que puede haber spoilers sobre Jane Austen, ¿no? Entonces, bueno, pues Edward Ferrars, tampoco soy fan de Edward Ferrars, pero bueno, es un buen chiquet, que diríamos en valenciano, ¿no? Entonces, es un buen chiquet, ¿no? Es un buen chaval, un poco palurdo, la verdad, pero es un hombre con principios. De hecho, está dispuesto a casarse con Miss Steele, ¿no? Con Lucy Steele, porque se comprometió. Aunque ya no la quiere, aunque es un desastre, aunque eso va a suponer que va a quedarse desheredado. Él ha dado su palabra y como tiene principios morales, pues entonces se compromete. Y entonces eso es un buen ejemplo, ¿no? Es decir, tiene unos principios morales. Lo mismo ocurre con Edmund Bertrand,
es un pardillo. Yo, sinceramente, me parece que Fanny se merece algo mejor, ¿no? O sea, esto hablaremos otro día, pero a mí me parece que Fanny, mira que tampoco soy fan de Fanny, pero creo que ser el premio de consolación, o sea, Edmund no se ha fijado nunca en ella, ¿vale? Era como el patito feo de la casa al que él le hacía caso y la cuidaba como su mascota. Estoy siendo un poco exagerado, ¿vale? O sea, la quería como prima, pero nunca se fijó en ella como ella se fija en Edmund, que está enamoradísima. Y de repente, cuando Mary Crawford le da calabazas y él se da cuenta de que ha vivido engañado, ¿no? Pues porque tenía una ilusión y de que no, pues entonces de repente se fija en Fanny. ¿No? Entonces dice, hombre, Edmund, por favor. O sea, Fanny se merece un poquito más, ¿no? O más, mucho más seguro, ¿no? Entonces, pero bueno, pues es una buena persona, ¿no? Y luego Henry Tilney, que a mucha gente, muchas público femenino le encanta Henry Tilney porque sabe de muselinas, ¿no? Eh, pues entonces es también una buena persona y está dispuesto a enfrentarse a su padre con prudencia, porque su padre es tremendo, ¿no? Porque, es decir, vemos cómo hay algunos buenos clérigos, que a lo mejor no lo vemos tanto en su vida de piedad, de religión, ¿no? De relación con Dios, sino más bien en unos principios vitales, ¿no? Entonces, y ahora ya paso al siguiente punto, voy a ir acabando. Como hay muchas preguntas, es que no me da tiempo a contestar todo lo que decís, pero lo puedo leer y me encanta leerlo, pero no me da tiempo a contestar a todo, ¿no? Pero vosotros y vosotras sí que lo podéis estar viendo. Entonces, a ver, Fanny me parece una protagonista espectacular como protagonista, pero como yo soy realmente fan absoluto de Emma, pues claro, si comparas a Emma con Fanny, sinceramente es complicada la comparación, ¿no? Pero Fanny, bueno, y más hispana me parece una obra maestra, como todo lo que ha escrito Jane Austen. Hablaremos de Fanny Price y mira, el siguiente directo vamos a hablar de Fanny, ¿vale? Así que, si os parece bien, en el siguiente directo que haga yo solo, porque voy a hacer varios compartidos, hablaremos de Fanny. Entonces, bueno, pues Jane Austen, ¿qué es lo que ella opina? Si vemos sus cartas, si vemos sus novelas, si vemos su biografía, pues sabemos que era una mujer piadosa en el sentido de que bueno, vivía según la religión. Iba a la iglesia, ¿no? Rezaba, tiene su libro de oraciones, su padre, bueno, pues es clérigo, por lo cual en casa, pues leería las escrituras, en fin, conocían, ¿no? Ella, bueno, pues tenía una vida normal, cristiana, de la iglesia de Inglaterra. Sí que vemos, claro, cuando se va haciendo más mayor, y sobre todo cuando ya presiente la cercanía de la muerte, en sus cartas ya se empiezan a hacer muchas más referencias, ¿no? A la religión, ¿no? A que, bueno, pues que sea lo que Dios quiera, ¿no? Que cuando, bueno, ella empieza ya pues a pensar en el más allá porque está viendo que se muere. Entonces, claro, gran pregunta, ¿por qué no incluía a monjas? Esa es una gran pregunta. Bueno, sinceramente no conozco mucho cómo era el tema de las religiosas en la iglesia anglicana. Pero mira, lo voy a investigar, ¿sabes? Y voy a intentar decir algo en el siguiente. Me encantan estas cosas porque así veo cosas que no sé, que son muchas cosas que no sé yo no estén, y mira, aprendo algo nuevo. Entonces, bueno, pues en las cartas, como decía, sobre todo en las últimas, se puede ver, ¿no? Pues esa religiosidad, ¿no? Que ella vivía como algo personal, ¿no? Y entonces a lo mejor lo que destaca más es los principios morales, porque en las novelas de Jane Austen encontramos gente con muchos principios que compartimos muchas personas, creyentes y no creyentes, porque la generosidad, el respeto, la lealtad, muchísimas cosas, pues no solamente lo vive la gente que tiene fe, sino que todo el mundo pues podemos vivirlo. Entonces, pero yo sí que veo en ella una mujer con creencias firmes y fuertes, ¿no? Y entonces, y que procura aplicarlo a su vida. Y cuando llega el momento de la muerte, pues obviamente eso le da esperanzas, porque yo soy creyente, ¿vale? Entonces, pues la gente que tiene fe, pues cuando miras a la muerte, la miras de un modo, que una persona que no tiene fe, pues imagino que la mirará de otro modo, ¿no? Entonces, pues es una cosa pues muy personal, cada uno tiene que hacer lo que vea y yo no me meto en la vida de nadie, pero bueno, sí que creo que eso, pues que en las novelas de Jane Austen se percibe, ¿no? Pues esa visión de la vida que ella tiene desde una persona con valores morales y religiosos. Y luego, y esto ya es una valoración personal, muy personal, o sea que si no os parece que es así, pues puede que no sea así, no lo sé, pero es lo que yo veo. Yo suelo decir que las novelas de Jane Austen a mí me gustan, por muchos motivos, pero entre otros porque se ve esperanza. O sea, hay sufrimiento, hay cosas mejores, peores, gente mejor, gente peor,
pero hay esperanza. Es decir, tú acabas la novela y dices, el mundo es un lugar en el que vale la pena estar, ¿no? Y hay gente buena, ¿no? Y entonces como que te da esperanza, te reconcilia con el mundo, no es todo desastroso, deprimente como hay algunos libros. Hay autores que terminas el libro y dices, ¿qué hago? ¿Me corto las venas ya o espero a después de comer? Porque es que da ganas de suicidarse con su visión del mundo, porque es deprimente, porque los pobres lo ven así, ¿no? Entonces, bueno, pues yo no sé, transmite una visión llena de esperanza, ¿no? Esa es mi perspectiva. Y yo creo que eso tiene que ver pues con sus valores morales y religiosos. Pues ella ve, ¿no? Pues la posibilidad de la redención. Es decir, de que aunque yo haga cosas mal, pues puedo pedir perdón, puedo recomenzar, ¿no? Que eso es una cosa que tenemos en la religión, ¿no? Que dice, bueno, pues no es hecho algo mal y se acabó, sino que tengo la posibilidad de recomenzar, ¿no? Y luego, bueno, pues eso, como que la vida es un camino y que lo mejor está más allá. Bueno, pues todo eso yo creo que de algún modo se ve en sus novelas, pero no de un modo así, ¿cómo diría yo? Si sonara así brusco. Bueno, pues excesivamente, no voy a decir un término porque seguro que digo algo que no tenía que decir, sino desde un modo muy alegre, porque la religión, tal y como ella la vivía, tal y como la veo yo, ¿no? No es algo que te constriña o que te pese, sino al revés, es algo que te da alegría, ilusión, porque te sientes, ¿no? Pues cómodo y tienes una visión esperanzada, ¿no? Y entonces ya apuestas por el respeto y ves en las personas mucho más, no sé, que simplemente instrumentos. O sea, muchas cosas que también se pueden ver, aunque no tengas fe, pero eso, bueno, pues si la religión forma parte de tu vida, pues oye, pues ella se ve así, que tiene esa alegría, ese, no sé, como ese no tener ningún peso encima, ¿no? O sea, que tiene una vida, pues yo creo que tiene que ver con eso, pero repito, todo esto es muy interpretación personal y seguramente condicionada por mi propia vida de Jane Austen. Así que si pensáis de otro modo, me parece fantástico. Entonces, bueno, pues voy a ir terminando ya. Tampoco quiero convertir esto en un testimonio personal sobre mi vida de creyente. O sea que estamos hablando de Jane Austen, ¿vale? O sea, no es mi vida. De todos modos, uno, me gustaría recibir vuestros comentarios, no aquí solamente, porque esto, en el momento que se corta el directo, se pierden los comentarios. Entonces, luego, como pondré el vídeo en mi perfil, podéis comentar ahí todo lo que queráis. Me podéis enviar mensajes, me encanta recibir mensajes, siempre contesto, porque me encanta, si no, no estaría en Instagram, si no quisiera saber nada del mundo, ¿no? Y luego lo que os recordaba, ¿no? Que el sábado que viene tendré la suerte, el honor de participar en una reunión con gente fans de Jane Austen organizada por la Jane Austen Society de Chile. Entonces está por ahí anunciado, está en mi historia, luego lo pondré en mis publicaciones, podéis participar, si no me equivoco, veo que está aquí la presidenta comentando, si no me equivoco, esto está abierto a todo el mundo, ¿no? Y luego también os recuerdo que si queréis organizar cualquier evento sobre Jane Austen, literatura, escritura creativa, lo que sea, crecimiento personal, a ver, yo de ciencias no sé, pero del resto me encanta y me preparo y hablamos. Pues para este curso en España, presencial, online, desde donde sea, pues igual, me enviáis un mensaje, yo se lo paso aquí a mis agentes, que son los que organizan mi calendario, y lo vemos. ¿Vale? Entonces, bueno, un placer, siento todo el retraso y todo el lío, y la semana que viene nos vemos otra vez. Hasta la siguiente.